Hace algunas semanas, meses, buenas noches, Clara, lancé mi libro Atrapado, ¿sí? Este libro Atrapado lo venimos leyendo ya durante varias semanas y les vengo hablando de algunas cosas, y el día de hoy quiero anexar algo que he hecho en la publicación y que por ahí recibí algunos comentarios muy válidos todos, y quiero refrescar un poco ese mensaje, ¿sí? El mensaje decía claramente lo siguiente, ¿sí? Una de las razones por las cuales hemos venido a este mundo, las razones fundamentales seguramente, es gestionar o aprender a gestionar cada vez que se aparecen dos grandes impostores en nuestra vida. ¿Y estos impostores cuáles son? Los impostores que te menciono, estoy refiriéndome a los triunfos y a las derrotas. Y cuando te digo aprendamos a gestionar, me estoy refiriendo a que podamos ver de la misma manera a ambos impostores. Les digo impostores, metafóricamente hablando, porque detrás de ese mensaje de impostores estoy diciendo de que se nos presenta hacia nosotros con una careta que a veces nos nubla la mente, el corazón, y eso lo vamos a ver el día de hoy, y obviamente a través de también nuestra mirada de nuestro libro Atrapado. ¿Les parece? Entonces, el contexto es claro. Los grandes retos de la vida es tratar de la misma manera a dos impostores que se cruzan en nuestro camino. ¿Cuáles son? Los triunfos y las derrotas. Y hoy vamos a hablar de ella. ¿Les parece? Entonces, a ver, empecemos. Bajo este contexto, vamos a hacer primero una reflexión profunda y luego vamos a ver cómo Atrapado nos permite reflexionar sobre ese tema. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos no es solo superar por si acaso los obstáculos del camino, sino también cómo interpretamos lo que sucede en él. O sea, en otras palabras, estar presente en cada paso que damos hacia eso que vamos a encontrar, que puede ser un triunfo, que puede ser una derrota. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado, al parecer, a temer el fracaso. Desde muy niños hemos aprendido de repente a idolatrar el éxito. Es más, siempre lo repito, que muchas personas están frecuentemente diciendo vamos por más y vamos por más. En las redes inclusive se atreven a lanzar esos mensajes de entusiasmo, vamos por más, ¿sí? Como si de pronto estuviéramos hambrientos de triunfo, de éxito, y bueno, seguramente eso nos aleja un poquito de nuestro presente, ¿sí? Pareciera además como si uno definiera nuestra miseria y el otro validara nuestra existencia. ¿Y por qué te digo esto, no? Porque al frente hay triunfos y del otro lado hay derrotas. Estas derrotas muchas veces la queremos separar, no queremos que aparezca en la foto, nos ocultamos. Sin embargo, cuando hay triunfos salimos al frente y al parecer son escenarios momentáneos, y es por esa la razón de que hoy vamos a decir que estos son impostores, ¿sí? ¿Por qué impostores? ¿Por qué le digo impostores? ¿Por qué hablo de impostores? Porque ninguno de los dos tiene el poder real de definir quiénes somos. Y aquí va el mensaje esencial. Por casualidad, si tú estás pensando que esos triunfos que supuestamente tú dices tener te están definiendo, no creo que sea tan cierto, pues. No creo que sea tan cierto. A menos que se los demos el poder, pues, ¿no?, a nuestros triunfos y dejamos de ser nosotros mismos. El triunfo puede inflar nuestro ego, definitivamente. Nos hacemos sentir superiores ante los demás, porque obviamente ante un triunfador hay un derrotado, seguramente. Creer que lo que tenemos todo bajo control es parte de nuestro éxito también, y sabemos muy bien que no está cierto eso. Pero si no hay humildad, si es que no hay humildad, ese mismo triunfo se convierte en una trampa que nos desconecta de la realidad. Y al desconectarnos de nuestra realidad, definitivamente dejamos de ser auténticos. ¿A través de qué? De aquel triunfo que supuestamente hemos logrado. De la misma manera, al parecer, la derrota funciona bajo esos mismos condicionamientos, ¿sí? Porque te puedo decir que puede sentirnos indignos, insuficientes, incapaces. Pero si lo miramos con coraje, con apertura, descubriremos, por si acaso, que ahí también hay muchísimo aprendizaje, porque las derrotas nos hacen ver, nos hacen desnudar aquello que de pronto no hemos venido trabajando adecuadamente, o de repente por ahí sacar también aquello que sí lo hemos hecho de manera adecuada, pues, ¿no?
Y es una invitación definitivamente al crecimiento. Un crecimiento que es necesario, muy necesario, que lo recibamos con buena predisposición, de repente con disfrute, con alegría también, me atrevo a decirlo, ¿sí? Tratar estos dos impostores de la misma manera es tener la suficiente madurez, ¿no? Una madurez que muchas veces no la sabemos expresar, no la sabemos presentar en nuestra vida, de saber que ni el triunfo es el destino final, ni la derrota es el fin del camino. Ambas situaciones no concluyen lo que somos. Ambos son apenas momentos, circunstancias, espejos, señales, mensajes seguramente. El verdadero éxito, posiblemente, no es no caer, ni ganar siempre, sino más bien aprender a ir recogiendo cada una de esas cositas que de pronto nos está enseñando el camino. El verdadero éxito es mantenernos centrados, firmes, humildes y en evolución. Sin embargo, es necesario que no nos dejamos atrapar, por decirlo así, por las luces de la gloria, ni romper por las sombras de aquella caída, ni uno ni otra. Y cuando logramos eso, te habrás dado cuenta que estás viviendo con responsabilidad, con madurez, bajo una postura adulta, consciente, y estoy completamente seguro que tu liderazgo personal evoluciona permanentemente. Líderes de nosotros mismos es un gran reto, ¿no lo crees? Seres que caminan firmes, sin importar el clima, porque han encontrado en su interior una brújula que no se quiebra con los momentos, con las estaciones, las circunstancias propias de la vida. Eso posiblemente es autoliderazgo, porque estás aprendiendo a gestionar esas circunstancias llamados triunfos y llamadas derrotas. Y desde ahí nace definitivamente la productividad en tu ser. Tu paz interior definitivamente se apodera de todo tu ser y la coherencia es un proceso de aprendizaje continuo, ¿sí? Por lo tanto, si podemos reflexionar ahora ya desde nuestro libro Atrapado, te puedo mencionar lo siguiente. En el viaje humano, esas dos figuras van a aparecer en tu vida sí o sí. Ojo aquí, nuevamente te hago la reflexión. Si no aparece triunfo o derrota, bueno, pregúntale al mundo si estás vivo, porque la inacción de antemano también ya es de por sí una derrota, ¿sí? Entonces, aparecerán disfrazadas de supuesta verdad el triunfo y la derrota. En el triunfo seguramente los aplaudimos y en la derrota muchas veces maldecimos aquello que nos está sucediendo. Seguramente a través del triunfo perseguimos aquello y seguramente ante la derrota nos escapamos, huimos y no queremos darnos cuenta que seguramente hemos caído derrotados. Pero lo que pocos nos enseñan es que ambos son impostores, ¿sí? Y uno de los grandes retos de la vida no es quedarte atrapado en ninguno de ellos. Ojo aquí, no te quedes atrapado ni en el triunfo ni en la derrota. Más bien disfruta el proceso. Haz una autorreflexión de todo aquello que has vivido, todo lo que necesitas potenciar, seguramente todo lo que necesitas desechar y que no has ido trabajando adecuadamente. Y es por esa la razón que en mi libro Atrapado exploro muchas de estas cosas, en la que nos encierra, nos atrapa, nos agarra seguramente del cuello y convierte en nuestros resultados en una cárcel que a veces no sabemos cómo salir de aquello. ¿Por qué? Porque las creencias, interpretaciones a través de tus pensamientos y significados que tú le das, te hace vivir o el triunfo o la derrota de una manera que tú muchas veces no sabes gestionar. Entonces, y pocas de las cosas nos atrapan tanto como el brillo del triunfo. Y la herida es herida que deja supuestamente una derrota. Sí, porque aunque no lo creas, o en todo caso seguramente sí lo crees, las derrotas a través de lo que vives dejan una herida que nos marca muchas veces y nos encadena a ciertos pensamientos, al igual que los triunfos también. El triunfo, cuando no es acompañado de conciencia, de equilibrio, se convierte en una trama de validación externa, nos hace creer que valemos porque hemos ganado, o sea, el resto no vale, que somos merecedores porque logramos algo, o sea, el resto no se merece. Pero el problema es que sin darnos cuenta empezamos a vivir por la aprobación.
Miren lo que va sucediendo. Ante cada triunfo empezamos a mirar al mundo cómo nos aplaude. Empezamos a mirar al mundo cómo nos mira. Va apareciendo la validación de aquello y de eso nos alimentamos. Como cuando mandamos un mensaje y hacemos una publicación presentando un rico plato de nuestro almuerzo, donde la gente te responde: qué rico estás comiendo, provecho. Pareciera que están en la misma mesa compartiendo contigo y tú más preocupado en esa publicación del rico plato o del gran viaje que estás dando, y que solamente estás esperando un like, como si fueran esos grandes aplausos, ¿no? Nos hace creer que valemos, sí, por lo que estamos teniendo. Y hoy ha tenido gran fuerza un like. Un like definitivamente está teniendo mucha fuerza en nuestro inconsciente. Nos volvemos esclavos del rendimiento de ese triunfo. Y el triunfo ya no vale tanto si es que no hay aprobación de likes, miradas, aplausos, abrazos. Y nos olvidamos del disfrute personal de aquello que hemos logrado. Y mira, pues, cuando no logramos algo, sentimos que ya no somos nada. Inconscientemente eso está haciendo también las redes. Y ahí estamos atrapados por el éxito, ¿no? Es hambre voraz por un éxito que no es que te alimente el alma y te hace evolucionar, sino un éxito que solamente pide a gritos la validación del mundo. Y la derrota, pues no, en cambio puede ser aún más cruel desde el punto de vista de algunas personas. Nos susurra al oído, nos habla suavemente y nos dice: no eres suficiente. Mira, no eres suficiente, no eres capaz. Ya no vales, probablemente, te susurra al oído. Nos hace creer que fallar es sinónimo de estar viviendo una vida fracasada. Ojo aquí, fracasar no quiere decir que eres fracasado. Fracasar quiere decir que intentaste algo y el resultado no fue el que tú esperabas. Y no te define quién eres. Simplemente ocurrió un evento en el cual no lograste aquello que tú esperabas. Seguramente porque no hiciste lo suficiente, o de repente hay valores o variables que no puedes controlar. Pero sin embargo, nuestra mente, nuestras vivencias nos hacen pensar que de pronto es necesario que aparezca la culpa, de repente la vergüenza, por no haber cumplido satisfactoriamente aquello que tú habías pensado y planificado. Y obviamente ese murmullo de autojuicio, autocastigo mental, muchas veces te lleva a la profundidad y no nos deja pensar y no nos deja reflexionar para darnos cuenta qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos evolucionado, y solamente nos quedamos enganchados, por no decir atrapados, por aquello que nos muestra el fracaso. Entonces, no seguimos avanzando y de repente involucionamos también. No volvemos a intentar porque pensamos que ya nos califica ese resultado en algo que supuestamente somos. ¿Por qué? Porque creemos que el resultado nos define, pues no. Y eso tú lo aprendiste seguramente cuando muy niño eras. Y ahí estamos atrapados por el miedo a fallar. Miren pues, ¿cuántos de nosotros, los que estamos aquí conectados, estamos atrapados por el miedo a fallar? Y si no tuviéramos ese miedo a fallar, ¿qué tanto podríamos hacer? ¿Qué tanto podríamos atrevernos? Y eso es una muestra de que estamos viviendo atrapados por aquello que algún momento la derrota dejó huellas en nosotros. Entonces, ya concluyendo esta parte, ambas cosas, triunfo y derrota, son solo eventos. Definitivamente son solo eventos. Porque estamos mirando la parte final y no vemos toda la película, todo el proceso. Un proceso que seguramente ha sido muy rico, ha sido muy satisfactorio. Entonces, son eventos y no identidades. No son cuestiones que te califican. Son experiencias, son vivencias. Para nada son verdades absolutas. Porque no es que tengo un triunfo y de por vida soy calificado como el triunfador máximo en este mundo. No es así. Pero cuando los tratamos como definiciones de nuestro valor, perdemos libertad. Y ahí nuevamente aparece atrapado. Porque cuando te sostienes, te agarras de ese triunfo, derrota, vives atrapado, encadenado. Y probablemente a veces no sabes cómo soltarte. Y ya no eres libre. No hay libertad en tu vida. Porque por un lado hay personas que están sometidas al triunfo y otras sometidas por la derrota. Nuestra esencia queda secuestrada por lo que logramos o por lo que no logramos.
un secuestro que pide a gritos que hagas algo por ti. Y ese algo por ti es cambiar de creencias, es cambiar de pensamientos, es reinterpretar lo que está sucediendo. Por eso, el verdadero camino de liderazgo, un liderazgo consciente, para nada emocional, de golpearte el pecho o gritar al mundo, no te estoy hablando de eso. Un liderazgo consciente es partir de la transformación mental. Ese autoliderazgo real no consiste en evitar el error ni perseguir el éxito obsesivamente. Consiste en ver a ambos como un pasajero del camino, no como dueños del vehículo. En saber que soy muchísimo, muchísimo más que lo que consigo o lo que no consigo. Soy muchísimo más de aquello que de pronto, esa meta que no logro y que seguramente es pérdida, tiene muchísimo menos resultados de aquello que aprendí en el camino. Y por último, el autoliderazgo, ese autoliderazgo que te vengo diciendo, es ese estado en el que dejo de ser una marioneta del resultado. Una marioneta como esta, ¿sí? Una marioneta como esta. Y me convierto en un ser consciente del proceso. Y aprendo seguramente a vivir. Aprendo a estar más presente con aquello que quiero lograr. Ahí es donde nace la productividad auténtica, una productividad sana, saludable, en bienestar, no la que se basa en la exigencia absurda, sin sentido, sino más bien aquella exigencia que se basa en un propósito. Ese propósito que no necesariamente es en el encuentro del triunfo, sino más bien en la cosecha que vas teniendo en el camino. No la que produce más cosas, sino la que produce más sentido. Un sentido que alimenta el alma, el espíritu, genera bienestar. Y quiero terminar con algunas preguntas. ¿En qué medida estás atrapado por los triunfos que buscas? ¿Cuántas veces te has quedado enganchado por aquello que lograste? ¿En qué medida te siguen doliendo y te han dejado marcas las derrotas que creíste que te definían? Porque, date cuenta, hay muchas marcas que se han quedado sostenidas en muchas creencias. Pero quiero decirte que liberarte es posible. ¿Sí? Liberarte es posible, cambiar de pensamientos es posible, pero eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Eso es un entrenamiento constante y permanente. Y el cambio no empieza de afuera hacia adentro, sino más bien lo contrario, de adentro hacia afuera. Y ahora te pido que cada vez que vayas hacia un proyecto de vida, un proyecto de alguna meta que quieras lograr, aprende a disfrutar el proceso, aprende a ser consciente de cada paso que das, aprende a mirar todo lo que acontece en ese andar diario. Y verás que de pronto toda esa cosecha que recoges en el camino, probablemente incluso es más valioso que aquello que te encuentras al cruzar la meta. Empiezas reconociendo que estos dos escenarios, aunque ruidosos, no son la verdad. Tú eres más que aquello que encuentras al final del camino. Tú eres el autor, no el resultado. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que quería decirte. Es lo que quería decirte a través de mi libro Atrapado. Es lo que quería decirte y cómo diferenciar aquello que te presentan estos impostores. Y solamente reiterarte, son impostores porque finalmente tras de ello hay una vida. Y una vida tal cual es sacar lo mejor de aquello que en el camino encuentras. Aprender de los triunfos y aprender de las derrotas seguramente es lo que nos hace crecer como seres humanos.